La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura, Censuasic, saluda el esfuerzo unitario de los trabajadores de la Unión Nacional de Trabajadores UNT, el FASU, el ENADI, la nueva Central de Trabajadores, la CROM, la CROC, la CENTE, en la lucha por sus derechos. En lo que se refiere a la Censuasic, esta lucha se expresa en los conflictos vivos de sus miembros y de sindicatos hermanos en diferentes estados de la República Mexicana. Tal es el caso de Sonora, la actual huelga de Sindicato de Trabajadores Empleados de la Universidad de Sonora y el emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. En Puebla, la legitimación pendiente del contrato colectivo de trabajo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. En Morelos, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua contra el riesgo de desaparición del IMTA. En Morelos, seguimos en lucha por el IMTA porque no desaparezca. En la Ciudad de México, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior por aumento salarial. La Artes 22 Simbal y el Cinitimbal por el registro pendiente de sus condiciones generales de trabajo y el respeto irrestricto de sus derechos, así como la exigencia de transparencia de los recursos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y finalmente, el SUTIN por una revisión integral justa y contra la intervención del Ejército en asuntos laborales. Este 1 de mayo, la Censuasic demanda respeto irrestricto a los contratos colectivos de trabajo, aumento a los salarios contractuales, estabilidad en el empleo de los trabajadores del conocimiento, presupuesto suficiente para las instituciones universitarias de educación superior, investigación y cultura, recuperación del sistema de seguridad social solidaria. ¡Viva la educación, la ciencia y la cultura! ¡Viva la lucha unitaria de los trabajadores! ¡Vivan las y los trabajadores mexicanos! Gracias. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Continuando con el evento de este 1 de mayo, escucharemos la intervención de nuestra compañera Jocabet Galindo, secretaria del Sindicato de Trabajadores de Nacional Financiera y en representación de las organizaciones del sector de la banca de desarrollo. Bienvenida, compañera Jocabet. Buenos días, compañeras, compañeros. Reciban un fraternal saludo de parte del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera. Como organizaciones sindicales hemos estado enfrentando diferentes retos y diversos conflictos que se convierten en oportunidades para fortalecer a la clase trabajadora. La finalidad de un sindicato es luchar para mejorar las condiciones laborales de sus bases. Hoy, tristemente, nos hemos centrado en luchar por conservar lo que a lo largo de tantos años nos ha costado conquistar. La llamada austeridad republicana ha deteriorado los derechos laborales, pero esta austeridad no se ha visto reflejada en la clase política actual, ni mucho menos en las anteriores. Es increíble que en esta cuarta transformación, la banca de desarrollo tal parece que está regida por un solo director, y que al igual que en gobiernos anteriores, hemos sido ignorados como clase trabajadora. En este importante sector, solo hemos servido de caja chica, en donde nuestro esfuerzo como clase trabajadora simplemente ha pasado desapercibido. Al igual que otros sindicatos del sector público, hemos visto mermados nuestros sueños, nuestras aspiraciones, derechos y conquistas laborales. Como personal de Nacional Financiera, exigimos nuestro derecho a ser incluidos en los proyectos de nación, pues somos un sector que a través de nuestra mano de obra especializada generamos recursos en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas que a su vez generan miles de empleos para trabajadoras y trabajadoras.
y así aportamos al crecimiento económico y social de México. Hemos sido irresponsables, compañeras, compañeros, pues con nuestro voto hemos convertido a políticos en saqueadores que mediante falsos discursos pretenden hacernos creer que no merecemos más, que es malo aspirar a mejores condiciones. No pretendo engañarlos, la realidad es que estamos padeciendo esta triste y lamentable situación económica. En estos tiempos de campaña electoral hemos escuchado discursos, debates de candidatas y candidatos que hablan de todos los temas, menos de la clase trabajadora, mucho menos de los sindicatos. No estamos incluidos en sus propuestas ni en sus proyectos. Por eso es momento de reflexionar, compañeras, compañeros. No permitamos que la estabilidad sindical se vea aún más mermada. No es posible que este país esté sumergido en la violencia, con cerca de 90 asesinatos diarios. Basta de abrazos. Queremos como ciudadanos y como trabajadores salir a la calle y saber que vamos a regresar sanos y salvos después de buscar el pan de cada día. Por eso decimos hoy, alto a la violencia. Nos encontramos a un mes de lo que será la vida más importante política en nuestro país. Y la pregunta que les hago, compañeras, compañeros, ¿qué papel queremos jugar como clase trabajadora en los próximos años? ¿Qué país queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Queremos seguir siendo invisible ante los ojos de las autoridades? Es momento de la unidad, de perder el miedo y alzar la voz. Merecemos un país y un futuro mejor. Recordemos que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Sin sindicatos no hay democracia, no hay transformación. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el SUNAFIN! ¡Viva! ¡Viva la UNT! Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, compañera Jocabet. Apreciamos sus palabras. A continuación, a nombre del CITIMTA, el maestro Jorge Salgado Rabadán nos brindará un saludo. Igualmente pedimos a nuestros compañeros del templete que se puedan distribuir. Gracias. Compañeros, compañeras de las distintas organizaciones, reciban un afectuoso saludo del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hoy, 1 de mayo, el aniversario de la lucha y la celebración por los derechos de los trabajadores, para honrar la memoria de los mártires de la lucha obrera y popular. No hay mejor manera que continuar con la lucha por la defensa de los derechos humanos y laborales y no claudicar en esta empresa. Honrar a los mártires de Chicago, honrar a los mártires de la Comuna de París, y en México honrar a los mártires de Cananea, a los mártires de Río Blanco, a los mártires de Tlatelolco, a los mártires del Halconazo, a los mártires de Aguas Blancas y los mártires de Acteal, los más recientes, los mártires de los compañeros de Iguala, los mártires de Nochistlán, así como a muchos compañeros que han caído, luchadores sociales que han sido desaparecidos y asesinados. La lucha por la defensa de los derechos humanos y laborales debe continuar. Son muchos los pendientes del actual gobierno que tiene con la clase trabajadora, entre los que se enumeran el aumento al salario contractual, sistema pensionario con sentido social, no a las sumas, no a las afores, el derecho humano a la educación de calidad, a la salud, a los servicios como son el agua y la electricidad, justicia y castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad. El gobierno de hoy es un monstruo y pisa fuerte, parafraseando al cantor argentino León Greco. Sigue aplicando este gobierno políticas neoliberales que promueven el desmantelamiento del Estado, como lo hizo con la extinción de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, el Subnotimex, como lo está haciendo con iniciativas que pretenden la desaparición
de instituciones desconcentradas y descentralizadas del gobierno federal, como es el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde los trabajadores hemos dado la lucha por su permanencia y que gracias a la solidaridad de todos ustedes hemos logrado hasta este momento su permanencia. Hemos logrado la permanencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El mensaje que mandamos a la oligarquía es un mensaje de unidad de la clase trabajadora y de los pueblos en resistencia. Los trabajadores debemos tener la capacidad de estar unidos, organizados en forma centralizada y combativa. La lucha es permanente, compañeros. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! Muchas gracias. Continuando con los saludos, compañeras y compañeros, vamos a escuchar el saludo de nuestro compañero Arturo Sayún González, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Nacional Monte de Piedad. Muchas gracias, compañeras, compañeros, trabajadores de todo el país. Antes que nada, queremos agradecer a todas las organizaciones que le dieron la ayuda a este sindicato que pasó y sigue pasando por una crisis entre el patrón y el trabajador. Afortunadamente logramos conservar nuestro contrato colectivo de trabajo en virtud de que ellos presentaron a la administración un conflicto colectivo de naturaleza económica para tratar de liquidar a las y los trabajadores, así como también el contrato colectivo de trabajo. El diálogo, la fuerza de los trabajadores, la unidad de los trabajadores, logramos salir adelante mediante un diálogo que fue de respeto, un diálogo que nos permitió llegar a arreglos en donde ganaba el patrón y ganan los trabajadores. Queremos agradecer nuevamente a las y los trabajadores por esa ayuda que prestaron y esa solidaridad que le dieron a los trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Queremos hacer una exhortación a las y los trabajadores que seguimos cada día demostrando que la unidad hace la fuerza. La unidad va a permitir salir adelante a todas y todos los trabajadores del país, porque sabemos que los patrones han embestido a las organizaciones sindicales y como consecuencia los derechos de los trabajadores. Queremos una unidad completa de todos los trabajadores para que como un solo hombre salgamos a las calles a defender nuestro contrato colectivo. Muchas gracias a todas las organizaciones sindicales y a todos los dirigentes de las mismas organizaciones. Gracias. Gracias, compañero Arturo. Saludamos la presencia de los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP, igualmente de los compañeros técnicos y manuales, asimismo de las compañeras de Cosmo Garabón. A continuación, solicitamos el saludo del compañero Melitón Ortega a nombre de los padres de los 43 desaparecidos. Por favor, compañero. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Agradecemos la participación de todos los compañeros que apoyaron en la jornada del 26 al 30 de abril, que fue llevada a cabo en esta explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Queremos decirles, compañeros, que los padres y madres hoy hacemos acto de presencia porque compartimos las luchas con ustedes, de los campesinos, estudiantes, ama de casas, sindicatos democráticos del país, que han sabido organizarse para defender todos los derechos laborales,
sindicales, sociales, económicos, que el pueblo trabajador necesita levantar la voz para poder estar a la defensa y a medida de no permitir que la cúpula, que los que están en el poder, los que tienen, los que manejan toda la economía de este país en el mundo, siempre, compañeros, tratan de eliminar todos los sindicatos, todos los derechos. Por eso, el día de hoy, compañeros, decimos que aquí están los padres, pero también aquí hay una representación de la normal de Ayotzinapa. Si Ayotzinapa está en las calles, es por la defensa de los derechos sociales del pueblo de México, no solamente por los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, sino los derechos de manera integral de todo el pueblo de México. Por eso, compañeros, queremos decirle que la única forma de seguir en lucha es la unidad de todos los trabajadores, es organizado, es hablar, es de caminar juntos, como el día de hoy, esta marcha por el Día Internacional del Trabajo, se muestra la unidad de todos los trabajadores, compañeros. Agradecemos, pues, queremos decirles que la lucha de los 43 madres y padres continuará hasta que haya verdad y justicia para los 43 jóvenes. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Muchas gracias. No están solos, no están solos. Compañeras, compañeros, después de estos saludos fraternales por parte de las diferentes organizaciones que me antecedieron en la voz, damos el inicio formal de la conmemoración del 1 de mayo para todas y todos los trabajadores de México. A continuación, el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores, nos dará una palabra. Un fuerte aplauso, compañeras y compañeros. Muy buenos días, compañeros trabajadores y trabajadoras de México. Hoy, en este día, nos encontramos reunidos en la plancha principal de la nación para honrar la memoria de los mártires de Chicago, los mártires de Cananea y Río Branco. Pero lo más importante que estamos haciendo hoy es hacer valer nuestra libertad de expresión, hacer valer nuestra voz y nuestra exigencia a una justicia laboral. Es preciso reconocer que a partir de esta última reforma laboral hemos tenido avances en el mundo sindical. Pero también hay que ser claros y contundentes en decir que ha faltado profundizar y voluntad política para que esta reforma laboral se haga costumbre en todos los trabajadores de México. Existen limitantes, existe falta de apoyo, seguimos teniendo ataques basados en una estrategia que parece debilitar y fomentar el desorden. Me refiero a que aún así falta el reconocimiento de la verdadera democracia sindical. Falta todavía profundizar en los salarios contractuales y todavía lo más penoso y lo que más nos debe de lastimar, que se reciben mensajes oficiales. Escuchen esto, mensajes oficiales de que nuestros derechos laborales son privilegios superficiales. No, señores, no, señoras,
Esos derechos laborales han sido a través de la lucha legítima de las y los trabajadores de México. Y no nos vamos a quedar callados. Seguiremos peleando por ellos. Un claro ejemplo es que hoy en día siguen volando en el sector aéreo pilotos extranjeros, con aviones extranjeros, contraviniendo a la Constitución, pero solapadas por las autoridades federales de este país. Eso, señores, no lo podemos dejar. Lo tenemos que luchar y lo tenemos que defender por el bien de todos los mexicanos. La libertad democrática de los trabajadores tampoco se ha hecho valer. El sistema judicial laboral sigue entorpeciendo la voluntad de cada uno de los trabajadores. Es por ello que pedimos de una manera contundente que las puertas de Palacio Nacional se abran para las y los trabajadores de México. No queremos discursos, no queremos promesas, queremos acciones. Hoy México vive momentos históricos ante un proceso electoral, el más grande de la historia del país. Pero yo les digo una cosa: la verdadera lealtad de las y los dirigentes sindicales es a ustedes, es a la clase trabajadora, no al gobierno, no a los partidos políticos, no a los candidatos. Es con ustedes y por ustedes, y juntos lo debemos de pelear. La única bandera que nos debe de arropar y el único color que debe de prevalecer es el color y la bandera nacional, que por cierto hoy no nos la pusieron. ¿Ya lo vieron? Hoy no nos la pusieron. ¿Qué mensaje es ese para las y los trabajadores? Eso es un mensaje contrario. En esta fecha histórica es nuestra obligación advertir de los riesgos que vienen en este proceso electoral. Es nuestra obligación decirle que nos cuenten bien, que nos cuenten. No somos pocos y nos vemos en las urnas. Ningún candidato ha querido tomar el mensaje de las trabajadoras y los trabajadores de México. Desde aquí, hoy, 1 de mayo, les decimos que no nos van a engañar con falsas promesas. Hoy sí queremos compromisos reales. ¡Vivan los trabajadores y las trabajadoras de México! Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, capitán. Apreciamos la presencia de los compañeros y compañeras del Sinudet Bancomext. Bienvenidos, compañeros. Igualmente el Sindicato Nacional de Cultura. Sean todos bienvenidos. Muy en particular un saludo a mis compañeras de tráfico del Sindicato de Telefonistas. Compañeros, bienvenidas. Compañeras, bienvenidas. Saludos a todas las mujeres trabajadoras. Que se escuche la voz de las mujeres. Este conmemorativo 1 de mayo, que recordemos que los trabajadores estamos más unidos que nunca. Es el momento de la mujer trabajadora y aquí nos hacemos presentes. Y hoy, en este día histórico que es de lucha y de protesta, presentamos a un gran luchador social, a un hombre que ha transformado al sector obrero a través de sus acciones. Recibamos con gusto la voz de quien representa el Movimiento Obrero Nacional, el líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas. ¡Bravo! Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeras y compañeros. En primer lugar, saludo a todas las organizaciones hermanas que están hoy en este día, en esta gran conmemoración. Reconocer el trabajo que hemos hecho en la mesa de diálogo sindical. Compañeras y compañeros, nuestro esfuerzo de unidad no ha sido fácil,
pero ha dado resultados, compañeras y compañeros. Ha dado resultados porque tenemos hoy y luchamos por las vacaciones dignas. Y eso fue porque fuimos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, para que se respetara ese derecho de las y los trabajadores. En esta mesa sindical también hemos logrado que el outsourcing esté fuera. Y hoy más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores están en la seguridad social, están asegurados, y este mayo van a recibir utilidades. Así pues, que esta mesa de diálogo ha dado resultados, compañeras y compañeros. También hemos logrado que en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo quedó establecido que los salarios mínimos no pueden estar por debajo de la inflación. Es algo también importante que se logró en esta mesa de diálogo para impulsar estas reformas que han venido favoreciendo a las y los trabajadores. Reconocemos también que la Ley Federal del Trabajo nos ha dado oportunidad para tener un nuevo sistema de justicia laboral, libertad sindical, democracia, transparencia, rendición de cuentas y la revisión de los contratos colectivos de trabajo, a donde debemos mejorar los salarios y las prestaciones. Ahí está nuestra lucha. Esa es la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Esa es nuestra obligación de las centrales y de las organizaciones obreras, mejorar los contratos colectivos de trabajo, compañeras y compañeros. Así pues que este 1 de mayo recordamos a los mártires de Cananea, de Río Blanco, de mártires de Chicago y muchos más que han dado la vida, que rompieron las cadenas que tenían oprimido al sector obrero, al sector laboral. Pero también hay que reconocer la voluntad política de este gobierno, porque nos ha dado herramientas como la Ley Federal del Trabajo para que este sindicalismo crezca. Hace falta mejorar esta Ley Federal del Trabajo para que no inhiba la sindicalización, porque hoy con esa famosa documento que nos piden para que los trabajadores se puedan sindicalizar, es un obstáculo, impide que la gente se pueda sindicalizar, y por lo tanto hay 15 millones de compañeras y compañeros que no están sindicalizados, y hace falta que estén sindicalizados, porque esa gente en este mayo no va a recibir utilidades, y eso lo tienen que tomar en cuenta los directivos del Centro de Conciliación y Registro Laboral, para que den facilidades para que ejerza la libertad sindical en plenitud, como lo establece la ley. Así pues, compañeras y compañeros, que hemos avanzado. Pero también desde aquí solicitamos el apoyo y el reconocimiento al trabajo que han hecho las compañeras y compañeros a lo largo para tener un Instituto Nacional de la Vivienda. Y se pretende reformar esta ley. Nosotros decimos que sí, que quede establecido en la Constitución que las trabajadoras y los trabajadores tengan vivienda en propiedad, pero que sean los derechohabientes los que tengan ese derecho en propiedad. No queremos vivienda rentada, porque no podemos ser inquilinos los dueños del patrimonio que existe en el Infonavit. Eso no lo permitimos. Tampoco permitimos que estemos dentro del buró de crédito, siendo que las trabajadoras y los trabajadores son los dueños de ese dinero que existe en el Infonavit. El 95% del salario que reciben los 22 millones de trabajadores cada semana es porque el otro 5% se va al Infonavit. Por lo tanto, los dueños de ese patrimonio son las y los trabajadores. Por eso necesitamos el apoyo del gobierno federal para que este instituto tenga autonomía de gestión y que sean las trabajadoras y los trabajadores que tomen las mejores decisiones y que favorezcan para que tengan vivienda
donde formar un hogar, una familia y una mejor sociedad, compañeras y compañeros. Para eso queremos y defendemos el Instituto del Infonavit, porque el Infonavit es de las y los trabajadores. A todas ustedes, compañeras y compañeros, un fraternal abrazo en este día tan importante como es el 1 de mayo. Cada año, compañeras y compañeros, debemos estar aquí para recordar a esos mártires que nos han dado esas leyes. Y si esas leyes se necesitan mejorar, hay que estar unidos para mejorarlas. Las leyes solas no se van a poder mejorar, compañeras y compañeros. Así pues, un fuerte abrazo solidario para todos ustedes. Muchas gracias. Primero de mayo del 2024, Día Internacional del Trabajo. No es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. No es un día de fiesta, es de lucha y de protesta. Se ve, se escucha, Estunam está en la lucha. Se ve, se escucha, Estunam está en la lucha. Denme una S, denme una T. Denme una U, denme una N, denme una A, denme una M. ¿Qué dice? No se escucha. Muchas veces. Estunam, 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 Estunam. Una Goya, compañeros. 1, 2, 3, Goya, Goya, cachun, cachun, rara, cachun, cachun, rara, Goya, Estunam. Compañeras y compañeros, a continuación, escuchemos la intervención del licenciado Carlos Hugo Morales Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios. Adelante, compañero. Compañeras y compañeros, hoy, en este 1 de mayo de 2024, todas y todos los trabajadores tenemos que hacer una recapitulación de todo este trabajo que hemos venido realizando en la construcción de la unidad. Está por concluir este sexenio y no entendemos cómo en un proyecto de izquierda no estamos todas y todos los trabajadores. Tan no estamos que hasta el día de hoy no hemos sido recibidos por el presidente de la República. Y claro está que en este proyecto de transformación de este primer piso no contamos las y los trabajadores de este país. Y es por eso que tenemos que seguir fortaleciendo la unidad de todas y todos los trabajadores. Está por concluir y quedan cuentas pendientes, compañeras, compañeros.
Si bien es cierto, se han hecho esfuerzos, esos esfuerzos son insuficientes. El señor presidente ha enviado varias iniciativas y dentro de ellas que tiene que ver con todos los trabajadores de este país está lo de las pensiones. Y nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que ir todavía más por la jubilación solidaria. Este esfuerzo se tiene que traducir en que lleguemos a recuperar lo que significa la jubilación solidaria para todas y todos los trabajadores. Y por eso cuando digo que hay cuentas pendientes, no se ha cumplimentado, no se ha cumplido con la verdadera justicia social de todas y todos los trabajadores. Seguimos careciendo del servicio médico asistencial, donde muchas y muchos de ustedes, cada vez que se presentan a este servicio, a los que los van a operar, los mandan hasta dentro de un año, 6 meses, 5 meses, y eso no puede seguir, compañeras, compañeros. Tendremos que seguir luchando por esa transformación, pero en favor de todos y cada uno de los trabajadores en una verdadera justicia social. Cuentas pendientes, sí, y ojalá ante la insistencia de estos y cada uno de los trabajadores de este país, seamos escuchados y que realmente en este proyecto que está presentando el sindicalismo nacional, seamos tomados en cuenta por todas y los candidatos que en este momento están contendiendo para la presidencia de la República. Hemos lanzado dentro de la mesa de diálogo un desplegado claro, contundente de lo que demandamos como trabajadoras y trabajadores de este país, y hasta el día de hoy nadie, absolutamente nadie de las y el candidato ha tomado una propuesta de lo que emitimos en un diario de este país, en el Universal, donde hicimos un planteamiento muy claro de lo que queremos para todas y todos los trabajadores de este país. Hemos demandado también, como sindicalismo universitario, el poder ampliar los presupuestos para la educación superior, compañeras, compañeros. Y seguiremos insistiendo, y es por eso que digo, cuentas pendientes faltan, y ojalá que los próximos candidatos y que él llegue a la presidencia de la República retome el proyecto de todos y cada una de las y los trabajadores. Compañeras, compañeros, vamos por una verdadera justicia social, vayamos por la pensión solidaria para todos y cada uno de los trabajadores, vayamos porque las sumas no se implementen en las pensiones, que se apliquen los salarios mínimos para todas y todos los que se jubilen en este país, compañeras, compañeros. Faltan muchas cosas por realizar, pero lo fundamental, compañeras, compañeros, es la unidad que hoy se congrega en esta gran explanada de la República del Centro de México, donde nos estamos manifestando de que no se cumplió todo ese proyecto en favor de todas y todos los trabajadores. Vamos a seguir luchando. ¡Vivan los trabajadores de México, compañeras, compañeros! ¡Viva México! ¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México! Unidos venceremos, compañeras, compañeros.
cachun, rara, cachun, cachun, rara. Goya Estunam. ¡Viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los trabajadores! Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Damos la bienvenida a nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. También damos la bienvenida a nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. También son bienvenidos nuestros compañeros trabajadores del Inca Rural. De igual manera, le damos la bienvenida a los compañeros siempre combativos del ESME, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, los compañeros de la CENTE, la CENSUESIC, nuestros compañeros de la Nueva Central y la Conferencia de las Resistencias. Para continuar con este mitin, solicitamos la intervención del maestro Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Bienvenido, compañero. Compañeras y compañeros trabajadores, reciban un saludo fraternal de quienes integramos la Confederación Regional Obrera Mexicana. Hoy nos encontramos en esta gran conmemoración del Día Internacional del Trabajo, precisamente para reafirmar nuestra convicción clasista. Y hemos escuchado que hay muchas cuentas pendientes, efectivamente, para la clase trabajadora. Nos han comentado que hay proyectos de ley para beneficiarnos en el aguinaldo. Nos han comentado que hay proyectos de ley para mejorar los días de paternidad. Nos han comentado que también hay proyectos que están parados para disminuir la jornada de trabajo. Pero ha avanzado una reforma que pone en duda el sistema de pensiones en el país, porque esta cuenta concentradora, donde existen aportaciones de miles de trabajadores y de trabajadoras, no tiene un reglamento y tiene una opacidad. Los trabajadores de México queremos que nuestras pensiones estén garantizadas a través de un Afore que sea de las y los trabajadores, no que sea un Afore que maneje el Estado, sino que la manejen directamente las y los trabajadores, porque requerimos transparencia, porque requerimos claridad, porque requerimos eficiencia en el manejo de nuestras pensiones. Pero también hay una cuenta pendiente muy importante, que ha sido, si bien es cierto que se ha aumentado el salario mínimo más de un 100%, yo quisiera saber por qué no se han disminuido los impuestos para la clase trabajadora, por qué los impuestos sobre productos del trabajo nos siguen lacerando en nuestro salario, en tiempo extra y en las prestaciones sociales. Por eso, hoy estamos aquí también para demandar de la Cámara de Diputados y demandar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que modifiquen las tablas sobre esos impuestos que laceran nuestros bolsillos. No queremos más inflaciones engañosas. Hoy no es cierto que podamos tener una inflación del 4.66, porque quien va a comprar al mercado o al supermercado los productos básicos se da cuenta que están por encima del precio que dijeron. Y al quitarle los subsidios a la gasolina, aumentó. Y al quitarle el subsidio al diésel, aumentó. Al aumentar las tarifas de las carreteras el año pasado 2 veces, aumentaron los productos que se trasladan por la carretera y que consumimos en la ciudad. Por eso es que nos pintan un panorama que todo está muy bien y que podemos ser felices. Pero la clase trabajadora no está feliz. La clase trabajadora
quiere mejores salarios, la clase trabajadora quiere mejores prestaciones y quiere una ley del Infonavit donde no seamos inquilinos de nuestras casas, una ley donde no nos den 10 años para que seamos inquilinos. Tenemos que pagar, si nos dan un crédito, desde el primer día para que esa casa sea nuestra y no tengamos que arrojar a la basura 10 años de aportaciones. La mejor manera de recordar a los mártires de Chicago, de Cananea, de Río Blanco, son siguiendo con esta lucha. Y que se escuche y que quede bien claro, también la lucha de los 43 de Ayotzinapa es la lucha del movimiento obrero, porque esos jóvenes desaparecidos hubieran sido maestros que hubieran estado en las aulas educando a miles de ciudadanos, a miles de mexicanos, pero que con su desaparición truncaron su sueño y truncaron precisamente su trabajo de maestros normalistas. Por eso, compañeros de Ayotzinapa, la lucha de ustedes es la lucha del movimiento obrero. Para concluir, exhorto a las organizaciones sindicales a que sigamos luchando de pie, que no estemos de rodillas, porque no se conquistan lo que los trabajadores necesitan de rodillas, se conquistan de pie y con los brazos en alto. Por eso, ¡viva el movimiento obrero nacional organizado! ¡Viva la clase trabajadora! Y vamos, porque el árbol patrio un día nos cobije a todos los mexicanos y no solo a unos cuantos. ¡Viva la bandera nacional! Agradecemos las palabras del maestro Rodolfo González. Igualmente agradecemos la presencia de los compañeros jubilados ferrocarrileros, las compañeras del SINACTRAO, trabajadoras del hogar, el Sindicato de Pronósticos Deportivos y el Sindicato de los Compañeros Técnicos y Manuales. A continuación, para proseguir con este mitin, solicitamos la presencia del senador Napoleón Gómez Urrutia, secretario general de Mineros y de la Central Internacional de Trabajadores. Bienvenido. Compañeras y compañeros, trabajadores de todos los diferentes sectores y organizaciones sindicales del país, reciban un solidario y fraternal saludo de los mineros de México, de los compañeros trabajadores metalúrgicos y siderúrgicos que todos los días arriesgan su salud y su vida en el fondo de las minas y las plantas de nuestro país. Hoy estamos aquí reunidos para recordar y honrar a los mártires de Chicago en este Día Internacional del Trabajo, donde también recordamos a todos aquellos y a todas aquellas compañeras caídas en la lucha sindical. Y tenemos que hacerlo, compañeros, y unificarnos en torno a posiciones políticas. Aquí se han externado muchas, aquí se han expresado opiniones diversas sobre temas que están pendientes, sobre avances que se han logrado. Pero yo quiero comentarles, compañeros, brevemente, que hemos trabajado intensamente estos 6 años en el Senado de la República en particular para modificar, actualizar y modernizar la Ley Federal de Trabajo y todas las leyes secundarias. Hemos aprobado 160 iniciativas de ley, todas en favor de la clase trabajadora de México. Hemos publicado 15 reformas constitucionales provenientes del Senado de la República, que son mucho más que todas juntas de los 7 gobiernos anteriores. Ni todas juntas llegan a las que hemos aprobado. Ha habido grandes avances, compañeros. Por supuesto que hay pendientes, por supuesto que hay deudas. Un sistema de explotación laboral como el que teníamos en México, que durante décadas y muchos años actuó en contra de los derechos y los intereses de la clase trabajadora, no se borra de un día para otro.
pero todas las reformas, y aquí se han mencionado algunas, nos han beneficiado enormemente. Ahí está la reforma al sistema de subcontratación para eliminarlo. Un sistema de simulación y explotación laboral en el que ya estaban más de 10 millones de trabajadores inscritos y que eran sujetos de una explotación burda y artificial de todas las empresas del país. Mejoramos y duplicamos las vacaciones dignas, reformas que no se habían visto en más de 50, 60 o 70 años. Reformamos para dar también la igualdad salarial entre hombres y mujeres, a salario igual, a trabajo igual, salario igual, para evitar la marginación y la explotación de las mujeres que no recibían los mismos ingresos que un trabajador, aunque desempeñara las mismas actividades. Reconocimos los derechos de las y los trabajadores del hogar. Hicimos grandes cambios, duplicamos un sistema como el de, logramos aprobar precisamente el de los aguinaldos que tenían 54 años que no se modificaba. Y hay otros temas que han aprobado y no quiero aburrir y cansar con todos ellos. Pero ha habido grandes avances, ha habido logros importantes, aunque muchos todavía están pendientes y seguiremos trabajando juntos para lograr que sean una realidad, porque estamos en vísperas de un cambio político en nuestro país y tenemos que exigir todos juntos que haya una mayor voluntad política y compromiso para atender las demandas y las necesidades de todas y todos los trabajadores de México. Y lo tenemos que hacer unidos, porque la unidad es lo que nos da el poder y la fuerza para transformar las cosas. No nos perdamos, por lo menos unifiquémonos en todo aquello en lo que estamos de acuerdo, para tener un movimiento fuerte, un movimiento obrero fuerte, actuante, un movimiento que cambie el rumbo y el destino de este país, para traer mayor bienestar y prosperidad para todas y todos los mexicanos. Vamos adelante, compañeras y compañeros, no nos dividamos, sigamos unidos, seguiremos fuertes y con poder para exigir estos cambios que tanto demanda la sociedad y el pueblo de México. Gracias, compañeras y compañeros. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que vivan los mexicanos! ¡Que viva nuestro querido país, México! Gracias. También están presentes nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional. También nos acompañan la Unión General Obrero, Campesina y Popular y los compañeros del Sindicato de Técnicos y Manuales. Continuando con el desarrollo del mitin, escucharemos la intervención del profesor Pedro Hernández a nombre de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 9, la CENTE. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el 1 de mayo unitario y combativo! Se ve, se siente, la CENTE está presente. Se siente, la CENTE está presente. Compañeros, compañeras, en este aniversario de la conmemoración de un 1 de mayo, donde todo el mundo, los trabajadores en distintas lenguas, con distintos lenguajes, manifestamos que es esencial la presencia de los trabajadores en el mundo. Dijo Carlos Marx que lo único que podemos perder son las cadenas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el día de hoy está marchando en todas las capitales del país junto con miles
de trabajadores como hoy lo hemos hecho junto con nuestros compañeros de la nueva central, de la Conferencia de las Resistencias, de compañeros de la CENTE, que representativamente han venido desde Baja California hasta Oaxaca, hasta Guerrero, hasta Chiapas. Queremos decirles que esta lucha permanente por más de 44 años nos ha sostenido en la defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores. El pasado 1 de abril, después de 4 años de silencio, el presidente volvió a recibir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 5 demandas centrales que son las que compartimos con ustedes. Aumento salarial del 100% para todos los trabajadores. Seguridad social, abrogación de la reforma del 2007 del ISSSTE para restituir la plena jubilación para todos nuestros compañeros. No más afores, no más UMAS, régimen solidario de pensiones. No nos satisface esta reforma que se acaba de aprobar. Solo pone un parche a la pérdida de las pensiones de nuestros jubilados. En tercer lugar, hemos planteado que es necesario que la reforma educativa que combatimos a sangre y fuego en el anterior periodo efectivamente no quede ni un punto ni una coma como se comprometió este gobierno. Seguimos en un estado de excepción laboral. Tenemos 176 despedidos que inicialmente el compromiso es que para el 8 de mayo tendrán que estar reinstalados totalmente. Pero también junto con ustedes hemos señalado la necesidad de la justicia social, del castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad de Ayotzinapa, de Nochixtlán, de Arantepecua y de cientos de casos de compañeros y compañeras que siguen presos. No estamos hablando a su nombre, estamos exigiendo la libertad de todos los presos políticos, que el presidente atienda a los padres de Ayotzinapa, que el presidente resuelva de una vez por todas estos crímenes que han lastimado a nuestros compañeros. Pero también hemos exigido la estabilidad laboral y que sean basificados todos los compañeros que aún no lo están. Nuevamente, el próximo 9 de mayo, ha dicho el presidente que estará todo resuelto. Nosotros planteamos, mentira, no es cierto, nada está resuelto. Mentira. Y también en nuestro pasado 6º Congreso Nacional, que culminó este domingo 28 de abril, definimos y tomamos por consenso que a partir del 15 de mayo, que tendremos una gran movilización aquí en la Ciudad de México y a la que estamos invitando a todos a estar con los maestros de la coordinadora, iniciaremos un paro indefinido a partir del 15 de mayo en las escuelas del país para exigir que las respuestas sean verdaderas. No más dilaciones, no más promesas incumplidas. Compañeros, compañeras, a partir del 15 de mayo, esta Plaza de la Constitución otra vez estará llena de los maestros, maestras, de los trabajadores de la educación dignos de este país. Los invitamos a que en el marco de la Conferencia de las Resistencias, de la nueva central y de todas las posibilidades de organización e unidad, nos manifestemos por las demandas más sentidas. Compañeros, compañeras, este 1 de mayo debe abrir nuevamente, como hoy, las grandes alamedas y las calles de nuestra ciudad deben ser inundadas con nuestras demandas. Adelante, adelante, que la lucha es constante. También anunciamos
que el día de hoy acudiremos aquí a Palacio Nacional a la entrega del pliego petitorio que definió nuestro Congreso Nacional y que esperamos que las mesas que se han estado trabajando con el ISSSTE, con Gobernación, con la Secretaría de Educación Pública y las mesas estatales tengan resultados. Efectivamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación vive. ¡Vivan los trabajadores del mundo y del país! ¡Viva la lucha democrática independiente! ¡Adelante, adelante, que la lucha es constante! También se encuentran con nosotros el Frente de Trabajadoras y Trabajadores de la Cultura. También nos acompañan nuestros compañeros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos. También están nuestros compañeros del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Apreciamos la presencia de los compañeros del Sindicato de Técnicos y Manuales. Igualmente, le damos un cordial saludo a nuestras siempre combativas compañeras de guarderías, nuestras compañeras de tráfico, siempre al frente, siempre en lucha, nuestras compañeras y compañeros de oficinas comerciales, especialistas administrativos, planta exterior, centrales mantenimiento, IP e IPR. A continuación, compañeras y compañeros, está con nosotros el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Bienvenido, compañero. Compañeros y compañeras, les enviamos un saludo afectuoso a nombre de los telefonistas y de las telefonistas, a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores y de la Mesa de Diálogo. Quisiera en este momento ser muy enfático. Ustedes han escuchado una agenda larga de necesidades y de demandas planteadas por los trabajadores. Cualquiera hubiera imaginado que habiendo sacado del poder a esta mafia del grupo neoliberal, vendrían mejores tiempos para los trabajadores. Y por supuesto que han cambiado las cosas. Por supuesto que ha habido avances en el proceso de democratización del país. Por supuesto que ha habido avances en la conformación de los nuevos salarios mínimos, en el rechazo al outsourcing. Nadie puede negar tampoco que ha habido esos avances. Pero una cosa que esos avances hayan ocurrido por voluntad del gobierno y otra cosa es que se hayan generado por el consenso del sindicalismo. No hemos logrado establecer las condiciones para una agenda que permita impulsar el desarrollo del mundo del trabajo y la mejoría permanente de los y las trabajadoras. Y yo no tengo duda de que habrá buena voluntad del gobierno, pero tampoco tengo duda de que esos cambios y esa mejoría y esa agenda solo podrá ser tomado en cuenta por la voluntad del sindicalismo. Por eso, este evento tiene características muy especiales. La manifestación de los dirigentes por participar en este evento de manera unitaria se ha expresado como en otras ocasiones no lo había hecho. Me parece que ese es el inicio de una nueva condición para el sindicalismo mexicano. Solo levantando nuestra voz, solo logrando mayor respeto a través de movilizaciones y de la lucha, lograremos que esta agenda sea tomada en cuenta. Por eso me da mucho gusto saludar esta marcha, esta conmemoración,
Saludos a cada uno de ustedes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras y a mis compañeros dirigentes sindicales que pusieron mucha voluntad para que esto fuera posible. Gracias a su presencia y viva la unidad de los trabajadores y las trabajadoras. Telefonistas. Igualmente agradecemos la presencia de los compañeros sobrecargos de ASA de México, los compañeros trabajadores de tierra de Aeroméxico del sindicato CITAIS, el sindicato de bomberos Resistencia y Libertad, nuestros compañeros técnicos y profesionistas de la UNTIP, nuestros compañeros de la Caja de Ahorro. Sean todas y todos bienvenidos. Compañeras y compañeros de la nueva Central de Trabajadores y del Sindicato Mexicano de Electricistas, no podíamos faltar a este acto unitario y a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas hará uso de la palabra nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Compañeras y compañeros, trabajadoras, trabajadores, hoy debemos hacernos un amplio reconocimiento por haber salido de manera conjunta a conmemorar este 138 aniversario de la gesta histórica de los mártires de Río Blanco, Cananea y también los mártires de Chicago. En el marco de esta conmemoración también hay una convulsión a nivel mundial. Los países capitalistas insisten en continuar con su guerra comercial, con su guerra armamentista, y es increíble que el país vecino, que tiene firmado un acuerdo comercial con México, hoy esté financiando a los israelitas para seguir con el genocidio en Gaza. Es increíble que se siga financiando a la guerra cuando acá nos hablan de derechos humanos. Por eso la importancia de mantener la unidad de todas las organizaciones. Desde aquí les decimos, compañeros telefonistas, de la ONT, compañeros mineros, de la CROC, de la CRON, de la CENTE, de todos los movimientos sociales y populares, mantengamos la unidad, porque hay políticos malos y hay empresarios voraces que van a buscar romper la unidad de nosotros. Hace más de 14 años, el espurio de Felipe Calderón tomó por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza. Nos echó a la calle 44,000 trabajadores. Nos echó a pelear con el sindicato charro del SUTER, de la CTM, para meter empresas contratistas. Pero gracias a todos ustedes, el ESME está de regreso, camaradas. Recuperamos centrales eléctricas y vamos por la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo. Dijo en aquella época Calderón que iban a bajar las tarifas eléctricas. Bajaron. Que iba a mejorar el servicio. Mejoró. Que se iba a generar mucha economía en el país. ¿Dónde la vemos? No hay. Por eso es importante visibilizar los conflictos que están pendientes. Si bien es cierto, hay avances en materia de salarios mínimos, hay materia en el tema de pensiones, pero todavía la gran transformación para reivindicar a la clase trabajadora está pendiente. Por eso, desde esa plaza de la Constitución,
Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. Bien, Martín. También se encuentran con nosotros los compañeros jubilados de Ferrocarriles de México. También se encuentran con nosotros la Organización de Jubilados y Pensionados de Bancomex. También se encuentran los compañeros del Partido Comunista Marxista-Leninista. También se encuentran en esta plancha del Zócalo los compañeros del Frente Popular Revolucionario. En esta jornada unitaria de lucha no podía faltar la presencia de los trabajadores nucleares, los trabajadores que hemos estado durante más de medio siglo presente en estas luchas. Está con nosotros el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y vicepresidente de Actas y Acuerdos de la Unión Nacional de Trabajadores, el compañero Ricardo Flores Bello. Buenas tardes a todas y a todas. Reciban un saludo de los trabajadores nucleares de México. Hoy, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear utilizará esta tribuna para denunciar una serie de hechos que son incompatibles con un gobierno que se dice de izquierda. Esta organización sindical en este momento está trabajando por una revisión contractual en la cual tenemos más del 30% de las trabajadoras y los trabajadores por debajo del salario mínimo. ¿Esto qué acaso no es parte de la política laboral de este gobierno de la 4T? También tenemos más de un tercio de nuestra materia de trabajo secuestrada por subcontratación. ¿Qué acaso esto no es parte de la 4T? También tenemos que la última reforma que se hizo a las vacaciones mediante un esquirol que está ahí de la 4T, que está actuando con una política totalmente neoliberal, como es el doctor Palacios, que está como director en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se ha dedicado no tan solo a no pagar la prima vacacional derivada de esta reforma. ¿Qué acaso no es parte de la política pública de esta 4T la libertad de expresión y la libertad sindical? Pues quiero informarles, compañeras y compañeros, que nuestro centro nuclear, nuestro centro de trabajo, las mantas de apoyo de todas las organizaciones que así han dedicado a este sindicato, fueron retiradas por el ejército mexicano. ¿Qué acaso las Fuerzas Armadas tienen este derecho de intervenir en las cuestiones laborales? Queremos hacer un llamado a ese gobierno de la 4T que se dice de izquierda, que se dice respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad sindical, que voltee a ver a esta institución pública, que hoy por hoy los trabajadores del sector público somos los que hemos estado más golpeados por esa política neoliberal dentro del seno de un gobierno de izquierda. Compañeros, hasta la victoria siempre. Este puño sí se ve. Este puño sí se ve. Este puño sí se ve. Apreciamos el mensaje de los compañeros del Chutín. A continuación, a nombre de la nueva central, la compañera Marisol Adaya y el compañero Hugo Manuel Bautista. Bienvenidos, compañeros. Nueva Central, Movimiento Nacional. Nueva Central, Movimiento Nacional. Quiero señalar
que seguimos siendo muy pocas las mujeres que somos portavoz de nuestras organizaciones. Por ello, quiero manifestar nuestra exigencia de igualdad. En la nueva central de las y los trabajadores le damos gran importancia a la igualdad de género y la atención a la violencia. Consideramos que debe ser erradicada de nuestras organizaciones. Por otra parte, quiero denunciar que el gobierno no ha querido escuchar y menos resolver algunos conflictos muy importantes. Ya se mencionaron las huelgas mineras, el largo conflicto de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas o de las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma peñista. A veces se abren mesas de diálogo, pero la realidad es que no resuelven. Tampoco resuelve las exigencias de los transportistas de la Ciudad de México, organizados en el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros, STTP. A las trabajadoras y trabajadores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el SUTIEMS. A la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda, ASTIMBI, o del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, al que quieren desaparecer mediante un decreto presidencial, tal como lo hicieron con Notimex. Todo esto deja claro que hay una política antisindical y particularmente contra los sindicatos democráticos e independientes. Por eso, seguimos diciendo que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Además, a nombre de las cooperativas que estamos organizadas en la nueva central de las y los trabajadores, como Pascual, LF del Centro, Alcona, la Cruz Azul, entre otras, exigimos una legislación que realmente fomente y apoye al cooperativismo. Que las y los legisladores de verdad nos escuchen y no impongan leyes que solo benefician a una parte minoritaria. Exigimos eliminar el impuesto especial que le aplican a las bebidas de la cooperativa Pascual. Soluciona la problemática de la cooperativa LF del Centro con el SAT. La recuperación de la planta de Cruz Azul en Hidalgo. Y se atiendan las denuncias y demandas de la corriente democrática en la cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, TRADOC. No podemos dejar de mencionar el grave conflicto de las cooperativas de ahorro y préstamo, organizadas en la Alianza Cooperativista Nacional, que durante más de 20 años han sufrido la persecución de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tratan a estas cooperativas como si fueran bancos. Incluso han llegado a la barbarie de encarcelar a compañeras de la tercera edad. Es algo realmente indignante. Así que basta de persecución y de falsas acusaciones. Hacemos un llamado a que el próximo gobierno incluya de manera clara y profunda a la economía social solidaria en el Plan Nacional de Desarrollo como una alternativa que ofrece posibilidades a la clase trabajadora para acceder a una vida digna, por un cooperativismo con perspectiva de género, por espacios de trabajo libres de acoso sexual, por una vida libre de violencias. ¡Viva la nueva central de los trabajadores! Deme una S, deme una T, deme otra T, deme una P, ¿qué dice? Claro, a nombre del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México,
y de las más de 80 organizaciones sindicales. Reciban un fraternal saludo en este 138 aniversario unitario y proletario. Ya escuchamos todas las demandas de todos los sindicatos a nivel nacional. Queda claro que son consecuencias de toda la política neoliberal que dejaron los gobiernos anteriores. Pero también al actual gobierno le solicitamos, le exigimos que haya mayor empleo y la conservación de los organismos públicos. No más privatizaciones. Las privatizaciones solamente dejaron miles y miles de desempleos. Desde esta plataforma le exigimos la reintegración de los más de 15,000 trabajadores y socios del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos sumamos a la lucha, ¿o no es así, camaradas? Claro, siempre unitarios y proletarios. Ya lo dijeron los anteriores camaradas dirigentes. Es el momento de estar como uno solo. Sobre todo, ya se dijo que no estamos en contra del incremento de los salarios mínimos, pero también necesitamos unos salarios justos a los que tenemos salarios profesionales. Es justo que haya un equilibrio en la mayoría de los salarios. Necesitamos la economía para todos los mexicanos y mexicanas, pero también necesitamos que haya una verdadera impartición de justicia en todos los centros laborales, que respeten el Estado de Derecho de los trabajadores, es decir, que respeten la decisión de la mayoría que decida quiénes y quién los va a representar, que no metan las manos los que imparten justicia en materia laboral, que respeten el Estado de Derecho. ¿O no es así, camaradas? Por eso, desde este 1 de mayo, el 138 aniversario de los trabajadores, es mejor momento para decidir como uno solo y que vivan los trabajadores de México. ¡Que viva la unidad proletaria independiente! Muchas gracias, camaradas. Se encuentran con nosotros también los compañeros del Consejo Nacional del Pueblo de México. Continuamos, compañeras y compañeros, escuchando el mensaje de nuestro compañero Juan Carlos Escalante a nombre de la Conferencia de las Resistencias. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Saludamos desde la Conferencia de las Resistencias este acto de los trabajadores mexicanos, del sindicalismo democrático e independiente, que reivindica la historia de hace 138 años en la gesta de Chicago, pero también reivindica la lucha de los trabajadores y los pueblos a lo largo de esos 138 años en donde han participado en las principales conquistas que hoy tenemos los trabajadores y han participado en procesos de cambio y de transformación en donde dirigen o dirigían los proletarios en el mundo. Ese es el 1 de mayo que queremos celebrar desde la Conferencia
y que se llamó a este acto como un acto de carácter unitario frente a un gobierno que ha dicho mucho, que habla todos los días, que promete y que no calla, pero que también tiene largas cuentas pendientes con el pueblo y que los trabajadores solamente a partir de procesos unitarios como el que estamos desarrollando es posible construir e imponer la solución a los múltiples conflictos que se han manifestado. Desde la Conferencia de las Resistencias saludamos a los trabajadores mexicanos. Deseamos que estos actos se sigan planteando, se sigan desarrollando y constituyan la ruta para conquistar este país, para que sea dirigido por la clase obrera y los pueblos. Muchas gracias, compañeras y compañeros. También se encuentran con nosotros los compañeros del Sundotimex. Compañeras y compañeros, como último orador de este evento, a nombre de los jornaleros agrícolas, el compañero Wilfrido Hernández Jarquín. Bienvenido. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Compañeros y compañeras, el día de hoy estamos presentes las organizaciones campesinas e indígenas de este país, exigiendo a este gobierno el saldo de estos 6 años. Abandono al campo, mayor violación a los derechos humanos, despojo a los pueblos, saqueo, emigración y muerte en las comunidades, destrucción de las instituciones de financiamiento y tecnología en el campo y mayor dependencia alimentaria. Así también tenemos un saldo de presos políticos como la compañera Kenia Inés y Tomás Martínez, así como compañeros asesinados como Noé Jiménez Pablo, José Santiago Gómez, Manuel Gaspar Rodríguez y Antonio Esteban en Puebla. Así también, compañeros, el día de hoy aprovechamos para exigirle a este gobierno que no se vaya sin resolver los pendientes que prometió resolver, los 43, los derechos humanos, todo lo que prometieron y que hoy estamos cargando con esas decisiones, con una mayor carestía, una mayor dependencia de nuestro país y un abandono al todo el sector campesino. Los jornaleros agrícolas se mueren por miles cada año en un intento de buscar la mejor vida tanto en Estados Unidos como en los campos agrícolas del norte del país, con cero apoyo. Por eso aquí estamos para recordarle ese compromiso en este 1 de mayo y exigimos justicia y libertad para todos nuestros compañeros asesinados, desaparecidos y encarcelados. Muchas gracias. Con esto damos conclusión a este meeting del 1 de mayo, en donde se mostró la unidad y el combativismo de los trabajadores. Felicidades, compañeras y compañeros.